Leche al pan, que no tenga muchas veces como paradigma al único en el barrio que ve vivir bien, que es el narco de la vuelta. Ahora nos quieren vender que no tenemos nada que ver con ese fenómeno de exclusión social. El pueblo uruguayo toda la vida construyó nociones de comunidad, construyó nociones de pueblo, construyó los merenderos, las ollas populares, dando una mano al que estaba más embromado, entendiendo como propia la circunstancia del que estaba peor. Y el camino que decenas de organizaciones sindicales han empezado a construir con el CIRPA, que es de empezar a darles un abrazo, de empezar a darles un oficio, de empezar a darles un puesto de trabajo y de empezar a darles un lugar donde se sienta igual que los iguales para pelearlo, demuestra, aunque los medios de comunicación le dan poca importancia, que hay 300 botijas que han pasado de las condiciones de reclusión al trabajo y ahí la reincidencia cero. ¿Por qué cuesta tanto mostrar los caminos que demuestran que funciona? Está claro, es mucho más fácil pensar en una propuesta mágica que pensar en caminos de inclusión y de reconstrucción social. En Uruguay en los últimos 40 años se ha elegido el camino del aumento de la pena, arriba del aumento de la pena y del aumento de la pena. Pasamos de tener 1000 y pocos presos a tener más de 10.000 presos. Y está cantado que el camino del aumento de la pena ni de canto nos hace una sociedad más segura. Por lo tanto, tendremos que replantear y reforzar y fortalecer el camino de la inclusión, el camino del puesto del trabajo, el camino del derecho al techo, el camino del derecho a la educación, el camino del derecho a la vivienda. No será tiempo que pensemos reformas constitucionales para garantizar, que parece absurdo que en un país que hay 250.000 viviendas vacías haya familias que tengan que vivir en un rancho de cotanero, que parece absurdo que en un país que hay casi 5 vacas por habitante haya parte de la población que no tenga derecho a la comida, que parece absurdo que en un país que tenga 5 hectáreas fértiles por habitante no tengamos garantizada la alimentación. Ahora claro, ese camino parece que cuesta más. La primera batalla que tenemos que dar es en el plano de los afectos, porque quizá no alcance con el discurso sociológico, no alcance con el debate de las estadísticas que demuestran el fracaso de la mayor represión. Ahí tenemos el ejemplo de México, que militarizó zonas enteras, pensando que con represión combate y van 50.000 muertos en los dramas de la seguridad. No es cierto que la reforma constitucional que se plebiscita haga al Uruguay más seguro. No es cierto que tratar al menor como mayor, porque ese es el corazón de la reforma. Que en vez de 5 años un adolescente tenerlo 10 y recluido en condiciones peores, construya de alguna forma una noción de comunidad y un país más seguro. Pero además no es digno y no tiene que ver con las mejores tradiciones del pueblo uruguayo. No se imaginan, compañeros y compañeras, no se imaginan la enorme responsabilidad que tenemos dentro de pocas semanas. Cuando iniciamos procesos de estas características de incorporar en el trabajo, trabajando con programas de rehabilitación, muchas veces te encontrás con un botija que producto de paradigmas sociales ubican la lógica de que soy ladrón y no me cabe nada y soy chorro y voy a estar hoy en la Colonia y mañana en el Concar. Ahora, cuando después de varios meses de propuesta de reinserción laboral, de curso de oficio, encontrás que ese mismo botija, en vez de decir soy ladrón, empieza a decir soy pintor, soy carpintero, soy albañil, soy trabajador, construyo con los demás, demuestra que eso es posible. Cuando se trabaja sistemáticamente en poner el hombro para la parte de la sociedad que está más embromada, ustedes no se imaginan el cambio que es que el mismo niño que se educa en un barrio donde a veces admira el narco, empieza a mirar las brigadas de trabajo solidario con respeto y con cariño, y tiempo después se identifica y te pasa a decir cuando crezca quiero ser como ustedes, ir a armar casa de manera solidaria a los barrios más pobres.
Porque la construcción del Uruguay por comunidad, la construcción del Uruguay sintiendo el dolor del otro como propio, fue la que nos hizo en algún momento diferente. Está claro, ha pasado mucha agua bajo el puente, se nos quiso vender la idea de que la sociedad es una selva donde hay que meter codazo y pisarle la cabeza al que está al lado para ver si llegás más alto. Desde la propaganda de un refresco en la que se coloca que tenés que hacer la tuya hace 20 años, a la de un antigripal, donde entre dos trabajadores, uno está enfermo, le pide una mano al otro y el otro le serrucha el piso. De un lado y de otro se nos mandan mensajes que nada tienen que ver con la tradición del pueblo uruguayo. Ahora tenemos claro que en Uruguay ha habido históricamente una justicia para los pobres y una justicia para los ricos. Más del 70% de los que están en las cárceles hoy son jóvenes y son jóvenes pobres, porque en general se aplica un criterio que es desigual. Y también conocimos no hace tanto cuál era el camino de la forma represiva. Miren, compañeros, y termino con esto. La década de los 80 a algunos nos tocó militar en las coordinadoras antirracia, porque ser joven, andar más o menos vestido de manera precaria en alguna esquina, era motivo para que las chanchitas, aún en democracia recientemente reconquistada, te llevaran un rato al calabozo. Uno de los días más dolorosos de esas prácticas represivas fue cuando en el año 89 un trabajador de la construcción, Guillermo Machado, se les pasó la rosca con la racia y tuvimos que terminarlo enterrando en un cementerio de La Teja. Conocemos para dónde lleva el camino de la mayor represión. Y en todo caso el enorme desafío es construir el Uruguay más justo. Porque ¿saben qué? Ningún niño nace para pasar hambre. Los niños nacen para ser felices. A construir ese Uruguay, compañeros y compañeras, y a meterle un no a la baja grandote en defensa de la juventud uruguaya. ¡Salud!